a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Le agradezco mucho que participe con nosotros en esta conversación, que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista, los estamos recibiendo en vivo y tratamos de incorporarlo también a la mesa para poder contar con sus comentarios, con sus opiniones, con su participación. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital, y por Regeneración Plural en el sureste, en vivo por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a entrarle hoy a un tema que ha planeado prácticamente a lo largo del sexenio y es la relación que ha habido entre la Corte, el Ejecutivo y el Congreso. La relación entre la Corte y el Ejecutivo ha sido conflictiva, de enfrentamiento, la mayor parte de esta administración. El presidente ha calificado a la Corte como un poder corrupto, casi ejemplo del pensamiento conservador en este país, y reclama al Poder Judicial el que haya liberado a delincuentes, a narcotraficantes, y los últimos, por supuesto, cuando llega a decir el Poder Judicial es un poder podrido, después de que retirara una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ya sabe, el super policía de Calderón, que actualmente está allá recluido en Estados Unidos por narcotráfico, en una prisión estadounidense. La Corte ha frenado algunas de las principales reformas de la administración de la 4T, entre ellas, por supuesto, el tema de la Guardia Nacional y el mando militar de la Guardia Nacional. Pero también a través de amparos ha logrado parar o detener en algunos momentos algunos de los proyectos insignia de las obras de infraestructura más importantes del gobierno de López Obrador. Este es un poco el contexto general de este enfrentamiento que cada vez avanza hacia puntos que pudiéramos considerar cada vez más críticos. Y ahí los ejemplos son o están a la vista. La discusión sobre un recorte en el presupuesto de 2024 al Poder Judicial, que los propios jueces y magistrados dicen que tendrá un efecto muy grande en la procuración de justicia y en algunos de los proyectos más importantes, como el de los juicios orales de la reforma penal de 2014. Pero también están otras cuestiones, como por ejemplo nombramientos de los órganos autónomos. Esta semana el Senado no logró tener una mayoría calificada para poder sacar adelante el nombramiento de un magistrado de la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral y devolvió la terna. Pero vienen dos importantísimos nombramientos
para la elección de 2024 y son los 2 magistrados que van a ser relevados del Tribunal Electoral. Las ternas las vuelve o las tiene que enviar la Corte. Y la pregunta con la que queremos arrancar este programa es si hay una política de obstruccionismo como la que se ha seguido, por ejemplo, con el INAI, a pesar de incluso los reclamos de la Corte al Senado para que saque adelante los nombramientos que están faltando, y si este puede ser también el camino que sigan estos 2 nombramientos de los ministros del Tribunal Electoral, que desde luego tendrían un impacto en el proceso electoral, porque dejarían, digámoslo así, o podrían dejar, en caso de que no fueran nombrados, cojo a el órgano, al árbitro electoral y el encargado de sancionar la elección más grande que ha habido en este país, que va a ser la de 2024. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí. Nos acompañan, tenemos 2 invitados de lujo, la senadora Claudia Anaya, ella es senadora del PAN. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho tu participación y, por supuesto, tu disposición. Muchas gracias, José. Muy buenas noches. Bueno, soy senadora del Grupo Parlamentario del PRI y también un gusto compartir con mi compañero senador Rafael Espino. Excelente. Gracias por la precisión. Tenemos que entonces hacer una corrección ahí incluso en el título, pero déjame antes saludar al senador Rafael Espino, que de verdad me da mucho gusto verlo por aunque él está hasta Chihuahua, pero el esfuerzo por conectarse y participar en el programa, se lo reconozco y se lo aprecio mucho. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José, igual, y un gusto compartir también el foro con mi compañera, la senadora Claudia Anaya, compañera de la Comisión de Economía. Rafael Espino, como ya sabes, senador por Morena, y vamos a arrancar el programa contigo, Claudia, si te parece, y la pregunta sería la que planteé, digamos, en la introducción del programa. A ver, ¿te parece que hay una política de obstruccionismo del Senado y en general del Congreso respecto a el Poder Judicial y en particular de la Corte, o no? Mira, me parece, en el caso del Senado, si hablamos primero de nuestro órgano colegiado que integramos, no creo que haya sido una intención de obstruir, por lo menos no de la totalidad de los integrantes del Senado. Es cierto que el Senado ha tenido una gran omisión en hacer muchos nombramientos que tenemos pendientes, que causan afectaciones en la impartición de justicia y en el trabajo del Poder Judicial. Te doy un dato de los que son más rezagados. En 2017 creamos el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción crea una Fiscalía Anticorrupción y también existen los tribunales de justicia administrativa que son, vamos a decir, pues si el fiscal anticorrupción lleva las carpetas, quien juzgaría los casos son los jueces anticorrupción. En su momento se envió la propuesta por el gobierno anterior. Al día de hoy el Senado de la República no ha nombrado a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Claro que como hay otros magistrados en los tribunales administrativos, ellos han estado fungiendo ahí las carpetas que les ha estado pasando la Fiscalía Anticorrupción, pero es un nombramiento que tiene ya más de 5 años pendiente. Y hoy día, por poner otro ejemplo más reciente, ha iniciado ya el proceso electoral más grande de la historia de este país y nosotros no hemos nombrado a los magistrados locales de los tribunales electorales, no hemos nombrado a los magistrados de las salas regionales electorales. Acabamos de reventar esta semana la terna para un integrante de la sala especializada del Poder Electoral y tenemos pendientes, se acaba de llegar, le acabamos de dar entrada a empezar su procedimiento, pero efectivamente la sustitución de 2 magistrados, una magistrada y un magistrado, para la sala superior del Poder Electoral. Entonces, la verdad es que estamos cayendo en una irresponsabilidad que va a crear un daño en sistema, porque estamos dejando a esas instituciones sin la posibilidad de operatividad que debieran de tener. Y es gravísima la omisión que estamos teniendo. No sé si sea con intención o no, pero te puedo decir que por parte de la oposición, que es minoría, no es intencional. Quisiéramos sacarlos ya. Incluso yo diría, les aceptamos hasta las famosas tómbolas en este momento con tal de nombrar ya. O sea, hasta tómbolas. Senador Rafael Espino, sí, a ver, la lista que acaba de decir la
la senadora Anaya es larga en, digamos, falta de nombramientos e incluso los exhortos que ha habido de parte de la Corte. Estoy pensando, por ejemplo, en el INAI, no han acabado de materializarse, dice la senadora, hasta tómbola ya le entraríamos ahorita para sacar esos nombramientos. Bien, hay muchos pendientes, sobre todo en el poder electoral. Hay una política deliberada de obstrucción respecto de los nombramientos que por ley le corresponden a la Corte enviarles o no, o cómo explica, digamos, esto que la senadora prefiere llamar omisiones. Pues mira, José, mi opinión es esta. Yo no creo que sea una política deliberada de obstrucción. Aquí hay que poner las cosas en contexto. Desafortunadamente, la política permea todos los aspectos de la vida pública. Y sí, efectivamente, ha habido propuestas que por nuestro diseño constitucional vienen de la Corte o vienen de otras fuentes. Y la percepción, en este caso del Ejecutivo Federal y del Partido Morena, del cual yo formo parte, pues es de que existe una extrema politización y un sesgo en esos nombramientos, y en las ternas que se mandan, pues hay una inclinación o una tendencia muy marcada a una corriente política en particular. Entonces, en este caso, yo en lo particular, pues soy partidario de que se cubran todos esos nombramientos, pero pues sí, por decirlo, por ejemplo, en el caso de la sala especializada, lo expuso un compañero, el senador Cravioto, en tribuna, pues las tres muy calificadas aspirantes en esa terna, pues venían de una misma ponencia, o dos de ellas y otra de un solo magistrado que está identificado con una fuerza política opositora. Entonces, en este caso, yo lo que te diría es, sí hay nombramientos pendientes, se han analizado, creo que el Senado de la República ha hecho su labor de estar evaluando a todos los candidatos, y creo que es deseable que todos estos puestos se cubran, pero pues desafortunadamente hay que atender el aspecto político. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política en el Senado, está platicando con las fuerzas opositoras para llegar a acuerdos, y es importante lograr un balance en que estos puestos se cubran por perfiles que realmente presenten autonomía y no estén cargados a un lado político en particular. Estos puestos, uno favorece la autonomía de los poderes, la independencia de los poderes, y es importante que haya independencia respecto a las diversas corrientes políticas. Entonces yo creo que es una cuestión a resolver. Perdón, senador, se está refiriendo a Felipe de la Mata, al magistrado Felipe de la Mata. Sí, a Felipe de la Mata, lo dijo el senador, mi compañero, el senador Cravioto, en tribuna, y yo creo que es importante. El universo es amplio, la oferta es diversa, hay mucha gente capacitada, entonces es sospechoso que los tres candidatos vengan de la ponencia de un solo magistrado. Entonces, el punto es magistrado. Sí, el punto es este. Es importante que exista verdadera independencia en quienes van a ocupar esos cargos para que haya imparcialidad en sus resoluciones, y muchas veces, no estoy prejuzgando, pero es importante llegar a acuerdos políticos, porque desafortunadamente la política pues permea todo este tipo de decisiones, y es importante mantener la independencia en estos juzgadores, y este tipo de factores pues sí son determinantes o condicionamientos que nos hacen prejuzgar en cuanto a esa independencia. Entonces, pues yo creo que sí debemos cumplir con lograr todos estos nombramientos. En particular, en el Tribunal de Justicia Administrativa hay 60 nombramientos pendientes de magistrados que yo no estoy de acuerdo en que no se hayan cubierto. Yo también soy partidario de que se cubran las 7 plazas del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero pues son temas políticos que hay que resolver, y las diversas fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo para tratar de propender a que haya más independencia y un mejor funcionamiento de nuestro sistema judicial. Acuerdos políticos, dice el senador, senadora, y en efecto la comunicación, la colaboración, no solamente pasa por las reglas formales, sino por acuerdos políticos, y en el caso de los nombramientos relacionados con el poder judicial y particularmente electorales de magistrados y jueces electorales, senadora, recordamos que incluso en los últimos días la propia abogada de Presidencia fue
a la Corte después de meses de incomunicación entre estos dos poderes y pues a juzgar por el desenlace de las votaciones de los nombramientos que propuso la Corte, esa visita pues no parece haber dejado mayores resultados, por lo menos no para destrabar los nombramientos. Es que también desde el lado de la Corte, digamos que hay una cierta posición acomodaticia con la incomunicación respecto de la colaboración con los otros poderes. ¿Cómo lo percibe? Yo no lo vería así, porque finalmente la propia Constitución marca cuál es el procedimiento de selección que tiene que seguir la Corte para mandar esas propuestas. A ver, las candidatas que venían como propuesta para la sala especializada, ellas son mujeres que tienen más de 20 años de experiencia, es decir, no van saliendo de la ponencia del magistrado de la Mata de ayer y aparecieron en la terna de la Corte. Además, hay que separar. El magistrado de la Mata es un magistrado del Tribunal Electoral, es un espacio distinto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellas tuvieron que hacer exámenes, tuvieron que hacer entrevistas, participaron con toda la gente que se quiso inscribir y después de entrevistas con los ministros, con las ministras, fue que ellas fueron evaluadas, ponderadas y puestas en esa terna. Es decir, ni siquiera nos la manda el Tribunal Electoral, nos la manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además, ¿cómo construir un diálogo, un consenso y un acuerdo cuando el día en que se revienta la terna se filtra el audio del senador Eduardo Ramírez, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en donde dice, nos han dado la instrucción de que no aceptemos esa terna, de que la devolvamos porque no están las propuestas que nosotros queremos? Entonces hay que convertir a los espacios jurisdiccionales en espacios de corte político porque no vienen en la terna las personas que propuso, me imagino que el gobierno, después de esa visita que hizo la jurídica de presidencia, no sé por qué vías habrán hecho llegar esas propuestas que la Corte no tomó en consideración, no tomó en consideración la Corte porque, pues finalmente si esas personas no participaron o hicieron mal examen o tuvieron mala calificación en la entrevista, no lograron el consenso con los 11 ministros, pues no venían en la terna. Entonces, no podemos construir a partir de una instrucción de negativa, porque finalmente ellos lo reconocen, nos han dicho que la rechacemos, entonces por más voluntad de diálogo, de acuerdo y de consenso que queramos tener en la oposición, ellos ya vienen con la instrucción de reventarla, entonces eso nunca va a suceder. ¿Cómo ve, senador? ¿Había línea para desechar la terna del magistrado de la región especializada? Mire, yo le diré esto, yo tuve la oportunidad de platicar con las 3 aspirantes a la sala especializada, yo voté por la idoneidad de las 3 aspirantes, me parecieron gente muy preparada, pero volviendo a mi comentario de origen, o sea, nuestro diseño, nuestra estructura constitucional se siguió todo el trámite y al final de cuentas, pues el grupo mayoritariamente se decidió por no elegir a ninguna. Entonces, estamos dentro de las reglas, estamos dentro de nuestro juego constitucional y al final de cuentas, el factor político es muy importante para que esto termine en una decisión final. Es decir, condenar y decir, es que se debió haber elegido en esta forma, pues también habría que ponderar otros aspectos, como el hecho de que las 3 aspirantes venían de una sola fuente y de que no se consideró el universo amplio del gremio de juristas electorales que existe en el país con tendencias diversas, y esto sin detrimento, sin perjuicio de que las 3 aspirantes a las cuales yo tuve trato en lo particular, pues me parecieron perfiles adecuados, pero el aspecto político es importante y ese no terminó de resolverse, y como está nuestro diseño, nuestras reglas del juego, es que el tema político hay que resolverlo, y si eso no se resuelve, pues no llegamos a un consenso. Entonces, eso de que digan que el Senado no actuó, de que se están trastocando las reglas, no es cierto. Se podrá condenar el hecho de la intención del grupo o de la forma en la que se votó, pero aquí quiero decirlo muy claro, se ha sido muy escrupuloso y se ha respetado la legalidad y se han respetado las reglas constitucionales para la elección de los diversos puestos. Entonces, en ese sentido, hay que construir acuerdos políticos, hay que terminar todos de acuerdo para lograr estos tan importantes nombramientos para el funcionamiento
nuestros tribunales. Bueno, senadora, de hecho, la propuesta se devuelve porque no se alcanza la mayoría calificada, y ahí no solamente fue Morena, sino pues no estuvieron ahí priistas o expriistas y gente del grupo independiente, del grupo plural. Qué difícil la conformación actual del Senado con la fragmentación política que estamos viendo, sobre todo para alcanzar acuerdos políticos. La juntábamos con los de oposición presentes, porque las aspirantes sí tuvieron, me parece que fueron 54 votos entre todos, entre las tres, pues, una tuvo 33, otra 13 y la otra 8, una cosa así. Es decir, se reunían 55 votos, ¿no? Si nos hubiéramos puesto de acuerdo toda la oposición, no lográbamos las 2/3 partes que se necesitan para haber hecho el nombramiento nosotros, pues, respecto de ellas. Entonces, pues sí, nosotros ahí estuvimos, intentamos, pero no tenemos la mayoría. Para las 2/3 partes no la tienen tampoco los de Morena. Entonces, efectivamente, se debiera intentar construir, pero ya han sido, a ver, no es una filtración como ocurrió hace meses atrás cuando se dijo que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, había ido a decirles a los de Morena que reventaran los nombramientos del INAI. Eso fue una filtración. No escuchamos nunca la voz de Adán, o sea, se dijo que alguien de los presentes había comentado esa instrucción, pero pues ahora ya, digo, más evidente que lo que sucedió, que fue esta cruce de audios de 2 reuniones que había simultáneamente en el Senado y donde se escucha de viva voz al coordinador de los senadores de Morena que dice, la vamos a reventar, pues ¿con quién te sientas a construir? ¿Nada? Senador, una de las preocupaciones justamente de lo que está sucediendo ahí tiene que ver pues, con la elección de 2024. Ustedes mismos han enlistado cerca de 60 cargos que no han sido ocupados porque no han sido nombrados dentro del aparato electoral. Y ahí la cuestión es si no existe el riesgo, si no están viendo el riesgo de que esto incluso pueda contaminar el proceso electoral. Estoy pensando, por ejemplo, en los 2 nombramientos que vienen. 2 nombramientos para relevar a los 2 magistrados del Tribunal Electoral que se van. La Corte es la que va a tener que enviar otra vez las ternas para ambas sustituciones. Existe dentro de este marco de, digamos, de falta de acuerdos políticos, pues el riesgo de que lleguemos al 2024 con un tribunal cojo, sin la total integración de sus miembros, como ya sucede con el INAI. Bueno, yo te diré, son más de 60, José. Aquí estamos hablando de 60 nomás en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los 2 nombramientos a los que te refieres, creo, son del Instituto Nacional Electoral. No, el tribunal. Perdón, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y claro que existe el riesgo, porque, insisto, aquí yo nomás quiero hacer una aclaración. Aquí podrá ser condenable la falta de consenso políticamente, pero no legalmente, porque legalmente se ha cumplido escrupulosamente con la ley. Políticamente podrá no haber habido acuerdos, pero tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión han cumplido con sus facultades y han cumplido con sus obligaciones constitucionales. Entonces aquí el tema es cómo lograr esos nombramientos, cómo lograr los consensos necesarios para que se den esos nombramientos que son tan importantes, ¿no? Entonces, yo espero estas ternas que enviaron con respecto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues son también ternas que traen un origen muy particular, entonces son muy cuestionables desde el punto de vista político. Entonces nuestro grupo parlamentario... ¿Cómo es la composición? ¿Todos son funcionarios de carrera, senador? Son funcionarios de carrera, son funcionarios de carrera pertenecientes a una élite y de un solo origen. Entonces, no obedecen a un criterio amplio, a un origen diverso. Por ejemplo, son todos extractos del Poder Judicial Federal y no hay litigantes particulares, no hay de otras fuentes. Entonces, aquí mi punto, lo que estoy tratando de resaltar
es que es importante el consenso político para lograr estos nombramientos. Pero insisto, no ha habido omisión, no ha habido ilegalidad, es decir, se han seguido los procesos que la Constitución marca y se podrá condenar que no se han logrado los consensos por temas políticos, pero no porque no se haya cumplido con la ley. Entonces es importante, ojalá que las diversas fuerzas políticas logren consensos y que se pongan de acuerdo en cuanto a quién va a ocupar determinada posición, porque lo político pues no se puede dejar de un lado, ¿no? Y sí, lo político pues es una cuestión que condiciona todo el aspecto futuro pues de nuestra vida democrática, por decirlo en una forma muy precisa, ¿no? Sí, a ver, sin duda, yo creo que nos queda claro, senadora, que los procedimientos parlamentarios se han cumplido y la legalidad no se ha roto. Eso está claro, salvo que no se ha cumplido con las fechas en las que tenían que haberse sacado los nombramientos. Sin embargo, ahí la pregunta, senadora, es, ¿cree que existe de veras el riesgo de que no salgan por falta de acuerdos políticos esos dos magistrados o el relevo de los dos magistrados si no cambia la relación entre la Corte o el Poder Judicial y el Ejecutivo? A mí me parece que no es tan sencillo como lo plantea el senador de decir, no, pues es que no hemos violentado la legalidad, simplemente no se ha llegado a los acuerdos. Yo repito lo que acabo de decir, a ver, no es que no hayamos podido llegar a un acuerdo, es que ya hay una filtración explícita en donde se reconoce que hay una violación a la soberanía del Senado y a la autonomía de los legisladores, porque el coordinador del grupo mayoritario dice, nos están pidiendo que rechacemos esta terna. Entonces, es la renuncia tácita, explícita, pública de un senador que dice, yo renuncio a mi facultad constitucional de soberanía, independencia y libertad y me someto a una instrucción del Poder Ejecutivo que me dice que no nombre, que incumpla con mi responsabilidad constitucional de nombrar. Entonces, bajo ese esquema, no hay cómo construir un acuerdo, porque ellos ya decidieron tomar la línea, tomar el camino de la línea en vez de tomar el camino del acuerdo y del consenso. Y sí, bajo ese esquema, que es el esquema de la realidad en la que nos encontramos, un sometimiento del grupo mayoritario al Poder Ejecutivo, no vamos a poder construir un acuerdo, no vamos a poder llegar a los nombramientos ni del Tribunal de Justicia Administrativa, ni de los tribunales electorales, ni de los organismos autónomos como el INAI, que pues, al día de hoy con 4 de 7 integrantes está operando por una suspensión de la Corte. O sea, estamos en estado de excepción, como si hubiera guerra en este país. Senador, no sé si quiera responderle a la senadora, tengo un comentario, si no, déjeme entonces agregar esta pregunta, es la misma. ¿Puede haber acuerdos políticos? Sí, adelante entonces. No, sí quiero decir algo, el sometimiento y la decisión de adoptar línea, pues digo, podrá decir quien quiera algo, pero al final de cuentas el voto de conciencia es de cada senador y el sometimiento y la decisión de adoptar línea, pues no es es decir, no hay imposición. Es decir, se podrá dar una sugerencia, al final de cuentas, pues somos 128 senadores y cada quien vota en conciencia. Es decir, en este caso en particular, se dirá, oye, pues yo lo que creo es esto. Yo voy a decir, en mi caso particular, en cuestión de la sala especializada, los 3 perfiles me parecieron inmejorables. Y cuando a uno le dicen, oye, pues es que aquí hay una línea política definida que trae cierta intencionalidad, pues ya cada quien decidirá, pero no se puede concluir que haya una imposición para todos los senadores del grupo parlamentario mayoritario de que tengan que tomar una línea en específico. En este caso, pues creo que es un poder autónomo, creo que cada quien vota en conciencia, y insisto, lo fundamental es la adopción de acuerdos políticos que convenzan la mayoría y que permitan que estos nombramientos se den y que se pueda transitar en la vía constitucional establecida. Hay una pregunta antes de ir con la senadora Espino, y es, a ver, los acuerdos políticos, de acuerdo, además de los procedimientos legales y parlamentarios, son necesarios los acuerdos políticos porque si no es difícil destrabar las cosas. ¿Los acuerdos políticos pueden alcanzarse solamente en el ámbito del Senado o del Senado y la comunicación o la colaboración con la Corte, o tiene que haber, digamos,
una mayor comunicación o romper la incomunicación entre el Ejecutivo y la Corte para que se puedan destrabar y producir estos acuerdos políticos? La pregunta es para mí. Sí. Pues yo creo Sí, que sí. todo, porque las ternas vienen de la Corte, conforme está nuestra Constitución, por decir algo, en los nombramientos de la sala especializada, es la que establece las sanciones en los procesos electorales, los nombramientos vienen de la Corte. Entonces, en ese sentido, si los tres perfiles vienen de un solo origen o de una sola fuente, pues desde mi punto de vista sería deseable que hubiera acuerdos con la Corte para que lo que mande pues pueda por lo menos analizarse o no haya una, digamos, una opinión contraria de entrada y sea susceptible de transitar y de aprobarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo O sea, que no haya veto. Pues sí, ¿no? O sea, que no haya consenso en un sentido contrario. Es decir, yo aquí lo que me estoy refiriendo es a que es importante planchar o acordar o formar consensos para que no existan estas confrontaciones que bloqueen estos nombramientos que son tan importantes para que nuestras instituciones judiciales operen correctamente, ¿no? Senadora, misma pregunta, ¿es posible que haya acuerdos políticos al interior de la Cámara o en la relación, la comunicación, la colaboración con la Corte, o tiene que haber una mayor comunicación y colaboración que involucre al Ejecutivo? Yo interpreto que lo que está diciendo el senador Espino es que si la Corte no incorpora en sus propuestas a quienes está recomendando el Poder Ejecutivo, pues ellos no van a entrar a la negociación, por decirlo de manera resumida. No sé si le entendí Ahorita bien. voy con el senador Espino, pero déjame preguntarle. Sí, senador, A mí me parece que no tenemos, a mí me parece que no debemos de tratar de manipular el procedimiento constitucional intentando que meta opinión el Ejecutivo e intentando que el Senado le opine a la Suprema Corte quiénes son las personas que deben de venir en la terna, porque entonces es justo, se rompe la cadena de independencia, que es lo que quiere cuidar el procedimiento constitucional para garantizar que estos órganos se mantengan alejados del poder, del poder de los que están en la dinámica electoral, pues en los partidos, que ellos se mantengan en su núcleo jurisdiccional, y ahora resulta que es satanizable tener carrera judicial, es decir, una persona que tiene 30 años profesionalizándose, siendo parte de todos los sistemas jurisdiccionales, no, es que esa no, es que viene de allá adentro, entonces ya no, es la que más sabe del tema, no, agarren uno de fuera, el que pase, pero que sea otro. Entonces vamos a satanizar a la gente que se ha preparado eso, o sea, eso me parece a mí inconcebible porque pues es como los profesionales de carrera en los hospitales, en el poder legislativo, en el ejecutivo y el judicial, me parece que son personas que al contrario debieran ser reconocidas porque se han especializado en materia y no satanizadas por ser parte de un sistema. No me parece apropiado que debamos de interferir, ni me parece apropiado que quiera intervenir el presidente. Me parece que debemos de respetar el modelo constitucional y debemos, con base a lo que nos manden, elegir a las mejores propuestas que en realidad, y el senador lo reconoce, las mujeres que nos mandaron son extraordinarios perfiles. No le puedes poner un pero académico, un pero profesional. Se supone y se dice, y alguien comentó, que estaban apegadas a la magistratura de un magistrado de la sala electoral, sí, pero quien las elige es la Corte, no la sala electoral. Entonces, a mí es a donde me cuesta mucho trabajo, me dio mucha pena con las compañeras además, porque me parece que un esfuerzo bien legítimo, bien auténtico. Si uno revisa su carrera, pues ellas empezaron en salas regionales, en tribunales locales, y pues decirles que no porque vienen saliendo de su última chamba, pues, porque la persona con la que estás adscrita en este último trabajo no le cae bien a alguien, o no le ha parecido que algunas de sus resoluciones no le han parecido adecuadas a alguien de Morena, entonces, pues no, pues entonces por eso vamos a vetar a toda la ponencia. Híjole, me da pena por ellas de verdad, y me da mucha pena lo que hicimos nosotros. Senador, ya los dos han descrito un poco la terna para el nombramiento que no se dio de las magistradas de la sala
especial regional. ¿Usted ya vio las ternas que enviaron para el relevo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral? Mire, nomás Y si déjeme las hacer un vio, comentario. ¿qué le parecen? Déjeme hacer un Claro. comentario anterior. No un pero académico ni profesional a las magistradas de la sala especializada, que merecen todo mi respeto. Yo las entrevisté y se me hacen gente muy preparada, pero sí un pero político. Es decir, le voy a hablar coloquialmente. Castilla es ancha. Y en la cultura electoral hay mucha gente y muchos profesionales que desempeñan su labor en muy distintos ámbitos, desde particulares, abogados postulantes, secretarios proyectistas, académicos. Y aquí las tres candidatas vienen de un solo lugar. Entonces, eso sí, no estoy hablando en particular, estoy hablando en cuestión de grupo parlamentario, pues genera suspicacias desde un punto de vista político. Y más allá de eso, y no hablo, insisto, a título personal, pero en el grupo político, muy justificadamente hay cuestionamientos en que se alejan de la función académica específica y se cargan más a una cuestión política que no está resuelta. Y ese, al final de cuentas, es el fondo del asunto, ¿no? Entonces, esa es la O sea, pugna. Sí, dígame. perdón que lo interrumpa. O sea, lo que está sugiriendo es que independientemente de que sean funcionarias de carrera en el Poder Judicial, son cuotas. Pues Son mire, cuotas de estoy algún sugiriendo grupo que político. es gente capacitada, es gente muy preparada, pero que vienen de un solo origen, ¿no? Y lo dijo mi compañero senador Cravioto, del magistrado Felipe de la Mata. Las dos de ellas habían sido colaboradoras, y el mundo electoral, aunque limitado, pero es amplio. Hay abogados, hay académicos, y no se toma en cuenta a nadie más. La Corte, cuando manda sus propuestas, ya las manda muy dirigidas, muy diseñadas. Entonces eso es lo que genera suspicacia y lo que ha impedido que haya acuerdos políticos. Yo lo único que estoy diciendo es que cuando se rechazan estas ternas, no se está cometiendo ninguna ilegalidad. Probablemente podrá ser cuestionable desde el punto de vista político, pero también cuestionable políticamente es el que las candidatas vengan de un solo origen. Entonces, lo que estoy diciendo es que es necesario que haya consensos, que haya política, para que se logren estos nombramientos que son tan importantes. Y yo, como la senadora Claudia Naya, merecen todos mis respetos estas abogadas. Yo las entrevisté, me parece que eran buenas candidatas, pero no prejuzgo en el tema político, y yo no puedo tampoco juzgar por todo mi grupo parlamentario, pero creo que sí ha habido ahí omisión en los acuerdos y en los consensos políticos, ¿no? Eso es lo que yo le diría. Y lo mismo para el tema de los nombramientos para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, aquí creo también que vamos a tener el mismo problema. Si no hay acuerdos políticos previos, pues va a haber confrontación en cuanto a los nombramientos y en cuanto a la aprobación por el Senado de la República. Oye, lo interrumpo un segundo. ¿Ya vio los perfiles que enviaron las dos ternas para estos dos nombramientos? Ya las vi, ya entrevisté a algunos de los aspirantes, ¿no? E insisto, académicamente, pues creo que es gente preparada, pero vuelvo a mi mismo punto. Es decir, es importante la construcción de acuerdos políticos, porque así está nuestro diseño, porque así está nuestra estructura, porque así están nuestros mecanismos, y es importante que haya acuerdos políticos para que estos nombramientos transiten y se logre ocupar estas posiciones. Senadora, ¿ya vio los perfiles de las ternas que envió la Corte para el relevo de los dos magistrados del Tribunal Electoral? Ya los vi y pues si se sostiene la premisa que trae Morena de que tienen que venir de fuera, pues va a reventar, porque son profesionales de carrera del Poder Judicial en la rama electoral. ¿Nos puede decir un poquito más sobre ellos? ¿Qué opina? Pues sí, me parecen también muy buenos perfiles. Yo no los he podido ver, el senador ya tuvo oportunidad de platicar con algunos. Vienen de sala especializada, vienen dos de ellos, otros vienen de tribunales regionales.
Sí, pues es gente que es especialista en materia electoral y que está participado en diferentes áreas del escalafón de la carrera judicial. Esperaré también para platicar con ellos para tener otro tipo también de opinión de cómo razonan, de cómo sustentan su carrera judicial, pero en papel se ven bastante bien. Es decir, que en los dos casos hay funcionarios propuestos que han estado en ponencias de magistrados electorales. O vienen de ser magistrados, o son magistrados. Hay uno que actualmente lo es, de la sala regional especializada. Ah, perfecto. Ok. Voy a la recta final, se nos está acabando el tiempo. No me queda más que un par de preguntas, pero déjenme entrarle directo y es frente a la situación que estamos viendo, senador Espino, ¿qué riesgos ve reales de que si estos nombramientos no salen, puedan contaminar la elección de 2024, incluso en perjuicio de los que hoy van arriba en las propias encuestas y se apuntan para poder imponerse en las urnas de acuerdo con los sondeos que todos conocemos hoy? Y es decir, que esto a quien más puede afectar es a la misma Morena. No sé si coincida o cuál es su opinión. Pues riesgo de inoperatividad, como dijo la senadora Claudia Anaya, por ejemplo, en el caso particular de los nombramientos a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay magistrados, por ejemplo, del Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, hay otro de sala especializada, pero riesgos de inoperatividad, pero yo espero que sí se logren los consensos políticos para que estos nombramientos se den y que podamos operar con regularidad en nuestros sistemas judiciales. La verdad es que creo que hay que hacer un esfuerzo para que lograr perfiles independientes lo más posible. Yo sé que no se puede totalmente, pero ajenos a tanta influencia política y que se haya convicción de imparcialidad y de que estos nombramientos se logren, porque creo que es importante. Yo ya haré un llamado para los 60 nombramientos pendientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahí sí reconozco que 60 nombramientos son muchos y que ahí no hay que atribuirles tanta carga política. Tenemos en el Senado que actuar para que esos nombramientos queden resueltos porque es en beneficio de la ciudadanía. O sea que, a ver, reconoce que si no salen los nombramientos del Poder Judicial, senador, al menos se va a afectar la operatividad del árbitro electoral. ¿Lo interpreté bien o no? De la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay 2 nombramientos que van a venir y que es importante cubrirlos. Y yo espero que sí se logren los consensos políticos para que estos nombramientos se den, porque son los que van a sancionar la elección presidencial federal del 2024, eso por un lado. Y por el otro, estos de la sala especializada, que se regresó la terna, pues que se logren los consensos políticos. Faltan también nombramientos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otros en los que hay mayoría calificada de otras juntas de gobierno, de otros órganos que tienen que ver con diversas materias, pero pues es importante lograr consensos políticos. Desafortunadamente, la política permea todos estos nombramientos, ¿no? Y hay que lograr los consensos para que esto es muy deseable que estas posiciones se ocupen para mantener nuestra regularidad operativa conforme a nuestro diseño constitucional. Senador Anaya, ¿qué riesgo ve de que no se logre tener al árbitro completo en 2024? De que 2 no sean nombrados del pleno de la sala superior. ¿Pueden ser simplemente sustituidos por jueces? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿La operatividad se mantiene? ¿Se afecta? ¿No? ¿Cuál es su opinión? Hay algunos casos en los que se prevé que el secretario de Estudio y Cuenta con más antigüedad suba a ejercer funciones. En fin, hay algunos mecanismos de protección a la inoperatividad del Senado, pero yo digo que no ha lugar y además no procede en todos los casos. Sí, del tribunal, pero no procede en todos los casos y yo digo que no ha lugar porque, a ver, no hay necesidad. La elección se va a ver trastocada por una sombra que ya se ve venir, como es el tema de la intromisión del crimen organizado.
no es una opinión propia, sino que en la elección pasada de Michoacán, por ejemplo, ya en el Tribunal Electoral se anuló prácticamente todas las casillas de un distrito porque el crimen organizado llegó, se llevó las urnas y las regresó al final de la jornada. Entonces, pues se perdió totalmente la certeza de la votación. Del voto. Sí, entonces esa es una sentencia ya. En ese sentido yo digo, a ver, si tenemos fantasmas, y no son fantasmas, yo digo, si tenemos situaciones de crisis tan fuerte en el país, ¿qué necesidad tenemos de nosotros entorpecer el trabajo judicial cuando son muchos más elementos en la arena política electoral que van a estar jugando en tierra, como para que el órgano que da certeza a la elección esté sobresaturado, sin su estructura organizacional completa? Me parece una irresponsabilidad completa, absoluta, no la comparto, es una de las cosas de las que en verdad me molestan y me hacen sentir me hacen sentir de verdad muy inútil como senadora, como servidora pública, de no poder cumplir con una responsabilidad de nombramiento para que puedan operar de manera eficiente los órganos que van a dar certeza a la elección cuando vienen problemas tan graves con esta elección. Entonces, ojalá que reflexionemos de nuestra posición, ojalá que entendamos que esto va más allá de nuestro interés político y partidario, que esto tiene que ver con la fortaleza de las instituciones de México y con lo que queremos que pase a futuro con el país. Entonces, además de los problemas que ya traemos, de inseguridad, de crisis en salud, de temas económicos, le queremos abonar una crisis en el sistema electoral, pues es una irresponsabilidad total y peor, viniendo del grupo en el poder, que es el grupo que gobierna y que debe de tratar de que las cosas sean lo más estables posibles para la elección. Voy a cerrar con usted, senador, como había empezado con la senadora, para que las participaciones sean iguales. Y la senadora dice, crisis en el sistema electoral sería proyectar sombras, ensombrecer la elección de 2024 frente a retos tan grandes como en efecto tenemos por el tema del crimen organizado, por el tema de la inseguridad, por la persistencia de viejas prácticas que no han sido totalmente erradicadas, de compra y coacción de voto, etcétera. Coincide con que estamos jugándonos, digamos, la claridad, la certeza y la transparencia del proceso electoral de 24 con lo que hoy haga o no haga el Senado. La irresponsabilidad parte de la propuesta, que es una propuesta que viene de un solo origen, sectaria, de una sola fuente, y ojalá y las propuestas que vengan en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de otros lugares, pues obedezcan a la realidad del país y promuevan perfiles diversos que estén ajenos a una corriente política en específico. Entonces, en ese sentido, pues ojalá, insisto, haya consensos. Yo pugnaré porque mi grupo parlamentario se trate de llegar a estos arreglos y que se abone a la regularidad de los sistemas judiciales. Y yo sí condeno, y aquí lo digo públicamente, el que no estén esas posiciones ocupadas, porque tenemos un diseño constitucional específico que llama al Senado de la República como poder independiente a que coadyuve a que estas posiciones se den, se ocupen y que nuestros sistemas judiciales funcionen, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de que, por ejemplo, en particular en el INAI no estén los 7 nombramientos o que una posición del Consejo de la Judicatura, que por cierto ya nombramos, haya estado vacante, sino yo soy partidario de que todas estas posiciones se ocupen y de que políticamente haya arreglos y no haya diferencias, pero también hago un exhorto a que quienes son el origen de los nombramientos, pues no tengan una carga política muy señalada, muy específica y provoquen que haya este tipo de diatribas o de confrontaciones. Bueno, pues ahí está la discusión y vamos a ver cómo se desenvuelven, porque sí, se trata de nombramientos importantes que se van a proyectar sobre el 24. Yo quiero agradecerle muchísimo al senador Rafael Espino, senador de Morena. Senador, muchas gracias por la participación, por la disposición y por conectarse allá desde Chihuahua para poder tener este debate, esta discusión con nosotros. Gracias, José, y gracias a la senadora Claudia Anaya. Un placer.
Y por supuesto, la senadora Claudia Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI. Senadora, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos seguir platicando sobre estos temas, porque sí, son de primer orden y además, pues ya metidos de lleno en el proceso electoral, pues ¿qué nos quedan? Son 8 meses hasta las elecciones. Seguramente podremos seguir analizando estos temas. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por la invitación, José, y un gusto compartir con mi querido compañero Rafael Espino. Y un saludo para todo tu auditorio. Hasta muy pronto. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado aquí con nosotros hoy en Conversando con Buen Día. Lo espero próximo martes, como todos los martes y jueves, acá a las 19 horas para entrarle a la discusión de estos temas que están moviendo la opinión pública todos los días. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, todo el país, y por Regeneración Plural en el sureste, además por mis redes, YouTube, Twitter y Facebook, José Buendía MX. Usted puede ahí también consultar, ver el programa en cualquier momento y, por supuesto, le agradezco mucho a todos los que nos hayan sintonizado hoy, que hayan estado con nosotros y, sobre todo, pues gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite, en términos reales, armar esta red de conversación para poder entrar en comunicación. Que tengan un muy buen fin de semana, que les vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.